Buenas tardes ya, mi hermano. Desde acá, de la ciudad de Chillán, en Chile, y compartiendo con ustedes el día a día del capítulo 2 que leímos ayer y del capítulo 3. Entonces, vamos directamente a este hermoso capítulo, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, mediante el cual podemos comprender mejor su palabra. Em, Como he comentado en el día a día escrito que les envié anteriormente, el motivo del por qué Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosa es por el peligro que había de ciertos grupos y movimientos que se habían introducido en la iglesia y que habían hecho una mezcla bastante extraña de la ley judía mosaica con el evangelio, más ciertos pensamientos filosóficos, de tal manera que armaban todo un paquete, predicando un evangelio místico, un evangelio donde primaban las experiencias espirituales, las emociones exaltadas, las visiones glorificadas de Dios y de todo eso. Y ellos promovían la idea de que uno podía llegar a este éxtasis espiritual o a este estado o a este nivel espiritual mediante, mediante ciertas cosas como guardar la ley, ser muy estricto y severo respecto a la alimentación, someter al cuerpo al sacrificio, al sufrimiento. Y es por esta razón que el apóstol Pablo también escribe, para que los hermanos no se muevan del verdadero evangelio. Y también les ha dicho en el capítulo 1 de que él sufre, pero sufre por el cuerpo de Cristo, de que el sufrimiento es una experiencia real en la vida, pero que el Evangelio no requiere el autosacrificio, sino que todo lo contrario, nos pide que nosotros seamos el sacrificio, pero para Cristo, para Dios, y siempre en bienestar de otro, y no pensando en que si cometemos algún tipo de sacrificio corporal, como lo hacían los ascetas, que era parte fundamental de este movimiento, entonces ellos ganarían una ventaja espiritual. Pablo echa por tierra todo esto, hablando de que ya no es necesario trabajar ni hacer sacrificios personales, porque toda la victoria sobre la carne, sobre las tinieblas, sobre Satanás, fue hecha por Cristo mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y es en base a este pensamiento que el apóstol Pablo escribe esta carta, hermosa carta de los Colosenses, llamando la atención de estos hermanos a que dejen de escuchar a la gente que trae ideas nuevas y ponga su mirada en el Señor, que ponga su mirada en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra, no en satisfacer los deseos de la carne, sino que promover el crecimiento de la vida de Cristo dentro nuestro, que Él finalmente es el Evangelio y el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. Así que solamente comentar algunas cosas del capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante. Pablo aclara un poco lo que les he venido diciendo. Ven acá el versículo 8, dice, mirad que nadie os haga cautivo, que nadie los esclavice por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Bueno, veamos lo que dice la Reina Valera, que muchos usan. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas. Lo mismo, según las tradiciones del hombre. Se dan cuenta que Pablo pone el énfasis en el cuidado que tiene que tener la iglesia en Colosa con desviarse del verdadero evangelio, producto de todas estas tradiciones y movimientos filosóficos que finalmente apartan a los creyentes y querían apartar a los creyentes de la verdadera fe. Luego Pablo dice que Cristo es el final de todas las cosas, que en Él estamos completos
Y esta idea es una idea que Pablo quiere cimentar bien en la iglesia en Colosa, el hecho de que Cristo mora en nosotros y al morar en nosotros tenemos el cumplimiento pleno de las promesas de Dios y somos habitados plenamente por Dios mismo, quien mora en nosotros eh, por, por el sacrificio de Cristo, por el, por el proceso de redención que Cristo hizo, no solamente al venir a encarnarse, sino también por haber vivido una vida santa, sin pecado, y haber muerto y resucitado. Es decir, estamos completos en Cristo. Y esta es la idea que Pablo quiere dejar clara. Y luego dice, porque en Él, en Cristo, y les recordaré que hemos estado hablando bastante del énfasis que Pablo pone en estas preposiciones, en, y siempre apuntando a que en Cristo tenemos todo. Y dice, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud, toda la pléroma de la deidad. Es decir, Cristo es lo visible de lo invisible. Cristo es de la misma sustancia que el Padre y el Espíritu Santo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Esta es la idea que Pablo quiere enfatizar, que no necesitamos complementar la salvación o la esperanza a través de otras cosas excepto con Cristo. En Cristo estamos completos, no necesitamos añadir nada más a nuestra fe, ni esfuerzo humano, ni tradiciones de hombre, ni ideas de la filosofía, no, estamos completos en Cristo. Y luego Pablo concluye esta idea diciendo que Cristo, por haber consumado la obra en la cruz del Calvario, Él ahora ha sido constituido al ascender al cielo y ser coronado como rey mediatorial, como rey de su iglesia. Él ha sido constituido como la cabeza de todo principado y potestad. Toda autoridad ha sido dada a Cristo y Él es la cabeza suprema de todo. Ahora, en el versículo 11 y 12, como les comenté en el grupo unos momentos atrás, quisiera solamente comentar estos versículos porque me han preguntado mucho acerca del paido bautismo, que es lo que los presbiterianos hacemos, que es bautizar a nuestros hijos apenas nacen, como señal del nuevo pacto. Ahora, recordarán que les dije también que lo iba a hacer con mucho respeto, así que más que dar una charla teológica, solamente haré un comentario muy por encima de todo para poder explicar a grandes rasgos la base en la escritura de todo esto. Quisiera comenzar diciéndoles lo siguiente. Todas las promesas de salvación, todas las promesas de, de redención, Dios se las entrega a un hombre con el cual hace un pacto que nosotros llamamos, los presbiterianos, llamamos el pacto de gracia. Se lo entrega a este hombre que se llamaba Abraham. Dios hace un pacto con él y en este pacto están contenidas todas las promesas de salvación y contenido también Cristo mismo. Y este pacto que Dios hace con Abraham involucra no solamente al hombre Abraham, sino que a toda su descendencia, a sus hijos y a todas las personas de todas las tribus y lenguas del mundo, de todas las naciones del mundo. El pacto que Dios hace con Abraham no es un pacto que tiene que ver con Israel, con la nación política de Israel, sino con todas las naciones del mundo, porque contiene la promesa de salvación. Por eso Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, en este pacto que Dios hace con Abraham,
después que hace este pacto con él, Dios le da una señal. Y la señal de ese pacto viene a ser la circuncisión. No voy a entrar en más detalles porque me imagino que ya ustedes conocen toda la historia. El tema está que esta señal de la circuncisión apuntaba a una circuncisión mayor que vendría en el tiempo y que Pablo dice que es Cristo mismo. Todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, contiene figuras y tipos que apuntaban al cumplimiento en la persona de Cristo. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento. Isaac es un tipo de Cristo. Eh, el templo, el tabernáculo, las cortinas, las velas, la mesa de la preposición, el arca, el templo más tarde que fue construido, todo señalaba a un mejor templo, a un mejor pan de la preposición, a una mejor luz que la luz de las velas dentro del tabernáculo, es decir, a un mejor templo que el templo construido y usado en el Antiguo Testamento, a un mejor cordero que los corderos ofrecidos para el sacrificio. Verdaderamente todo apuntaba hacia la persona de Cristo. Aún la señal de la circuncisión, que es la señal del pacto dado a Abraham en el Antiguo Testamento, aún la señal de la circuncisión apuntaba hacia dos cosas. Primero, obviamente, apuntaba hacia Cristo como la circuncisión final y perfecta. En segundo lugar, la circuncisión nos recordaba y le recordaba a Abraham y a su descendencia que Dios no podía tener comunión con el pecado, que esta promesa contenida en el pacto de gracia anunciaba, anunciaba una salvación por medio de la fe y no por medio de las obras, porque Dios no podía recibir las obras ni el esfuerzo humano de nadie, porque todos estábamos muertos, como dice el apóstol Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, que es santo, no puede tener comunión con el pecado. Así que esta promesa que Dios le hace a Abraham de restaurar la comunión con el pueblo que él ha escogido antes de la fundación del mundo, no será posible a menos de que este pueblo que él ha escogido esté limpio. Y la circuncisión simbolizaba la necesidad que teníamos de quitar nuestra impureza para poder acercarnos a Dios y Dios tuviera comunión con nosotros. Naturalmente, esta señal era una señal débil, la señal de la circuncisión, porque al extirpar el prepucio de un miembro, del miembro del hombre, que era algo vergonzoso, algo íntimo, algo que se quería ocultar, ¿no es cierto? Algo vergonzoso. Al quitar el prepucio, eh, era solamente una señal que anunciaba que Dios requería santidad para con el pueblo que él había escogido, pero que esa santidad no iba a poder venir por el esfuerzo humano. La circuncisión nunca logró quitar el pecado, ni logró quitar la maldad del corazón del ser humano, ¿ya? Así que esta señal que Dios le da a Abraham, la circuncisión, será la señal que todos los padres aplicarán a los hijos varones cuando nacen, eh, en obediencia al mandato de Dios y evidenciando que ejercen fe en las promesas de Dios y mediante esta fe ellos y sus hijos eran incorporados a la comunidad del pacto que más adelante se llamará Israel, la nación de Israel. Ahora, cuando Cristo viene, eh, el pacto de gracia es cumplido y consumado en la persona de Cristo a través de la administración de diversos pactos, ¿no es cierto? El pacto mosaico, el pacto davídico, etcétera, hasta llegar al cumplimiento final, que es lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto, que es cuando Cristo viene y consuma la obra de redención en la cruz. Así que cuando Cristo viene, Cristo cumple en sí mismo
con todos los tipos y las figuras del Antiguo Testamento. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, los corderos del Antiguo Testamento que eran sacrificados nunca lograron borrar ni quitar la maldad del corazón, ni traer libertad a quienes se acercaban a Dios mediante este sacrificio. Pero Juan el Bautista, al ver a Cristo venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo aparta, no que lo cubre, como lo hacía espiritualmente hablando el sacrificio en el tabernáculo y en el templo mediante la ofrenda de estos animales, que los cubría momentáneamente de la ira de Dios, pero nunca lograba quitar el pecado. El sacrificio de Cristo, como el cordero al cual apuntaban todos los corderos del Antiguo Testamento, este cordero que muere en la cruz es un cordero sin mancha, perfecto desde el nacimiento, santo, puro, y este cordero quita el pecado del mundo. De hecho, acá más adelante, si ustedes siguen el ratón de mi mouse, y dice, Pablo lo dice: y a vosotros estando muertos en pecado, claro, estábamos muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, sin sin este estado de libertad espiritual de los impulsos de la carne y del poder de la carne, éramos esclavos por naturaleza. Aún estando en esta condición de muerte espiritual, Cristo nos dio vida, o dio vida juntamente con Él. No es una vida que Dios nos dé aparte de Cristo. Todas las promesas hechas en el pacto de Abraham están contenidas en Cristo, y solamente en Él somos acreedores nosotros hoy, acá en el 2025, mediante la fe de lo que hizo Cristo en la cruz, y Abraham mediante la fe en lo que el mismo Cristo haría en el futuro en la cruz. Y mediante Cristo dice que hemos recibido el perdón de todos los pecados. ¿Qué pasó con la muerte de Cristo en la cruz? Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, Pablo está diciéndole a estos hermanos que ya no necesitan nada más, que todo, que la esclavitud a la cual estábamos sujetos, la esclavitud de nuestra propia carne, la esclavitud del mundo, la esclavitud del diablo, y además el peso que estaba contra nosotros de la ley santa de Dios en el Antiguo Testamento, y que jamás íbamos a poder cumplir. De todo esto hemos sido librados, porque Cristo ha consumado su obra mediante la muerte y el sacrificio de sí mismo, como una ofrenda eterna, sublime, perfecta, santa y pura delante de Dios. Así que, ¿qué pasa acá? Que cuando Cristo viene, Él es el cumplimiento de la verdadera circuncisión. Cristo es la verdadera circuncisión. Eh, Cuando uno lee en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban y sabían muy bien que la circuncisión nunca había logrado quitar la maldad del corazón. Así que Isaías y otros profetas también dijeron, ¿no?, que algún día el corazón de piedra iba a ser quitado, íbamos a ser bendecidos con un corazón de carne. Los profetas anunciaban un lavamiento que vendría en el futuro, que iba a lavar, iba a lavarnos y nos iba a purificar de manera total y absoluta. Bueno, Pablo mezcla todo esto del Antiguo Testamento para decir en el verso 11 y 12 que en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, la circuncisión del Antiguo Testamento no podía hacer lo que Cristo hizo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ve? Pablo llama a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la llama la circuncisión de Cristo.
Cristo es la circuncisión real y perfecta porque Él nos ha librado del poder del pecado y nos ha limpiado. Y luego yo quiero que vean la conexión que hace entre la circuncisión, que es Cristo mismo respecto al Antiguo Testamento, con la nueva señal del pacto, uniendo ambas cosas, circuncisión, limpieza del pecado carnal con bautismo, sepultado. ¿Cómo hizo todo esto? ¿Cómo es que Cristo se transforma en la circuncisión? Dice Pablo, sepultados con él ¿en qué? En el bautismo. No hace alusión o no se refiere a de que cada vez que alguien se bautiza, entonces es limpiado, ¿no? O es purificado del pecado y es salvado. Así que basta con arrojarle agua como lo hacemos los presbiterianos, o sumergirlos en un río como lo hacen los demás hermanos nuestros. No basta con eso. Él habla de la figura del bautismo refiriéndose a la muerte y resurrección de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, que de todas maneras es importante mantener esa palabra, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, ¿verdad? Ya actuando el bautismo como una figura de la muerte y resurrección de Cristo. Y luego Pablo hace un guiño al pacto abrahámico cuando dice mediante la fe. Claro, eh, justificados pues por la fe, es la única manera de ser salvo, mediante la fe. Y Abraham fue justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿M? Abraham no fue justificado al ser circuncidado, sino que la circuncisión actuó como una señal, pero Abraham primero creyó, ¿ya? Y luego fue justificado. Ok, entonces, ¿cuál es la conexión que hace Pablo acá? Que el bautismo, que es la muerte de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, actúan como un bautismo que nos lava, o el gran lavamiento que anunciaban los profetas del Antiguo Testamento, y su muerte nos ha lavado, nos ha salvado. Y esta muerte involucra una muerte al pecado, una muerte a la vida pasada, y una resurrección a una nueva vida. Por eso Pablo constantemente dirá que andemos en novedad de vida, en una nueva vida. Ya no tenemos que andar como antes. Ok, cuando Dios le da esta promesa a Abraham, ¿se la da a él o se la da a él y a sus hijos? Y la respuesta es clara, se la da a él y se la da a su hijo, ¿no es cierto? Porque esta promesa era para Abraham y para su descendencia. Por lo tanto, toda la descendencia de Abraham, todos los que actúan con fe, eran circuncidados. Ahora, cuando viene Pentecostés y viene el Espíritu Santo, en el mensaje que Pedro da, Pedro aclara esto diciendo, aludiendo a la promesa y al pacto hecho de Dios con Abraham, diciéndole y recordándole a los que estaban reunidos que estas promesas del pacto eran para ellos y para sus hijos. Así que las grandes preguntas que nos podríamos hacer entre todos, ¿no es cierto? Y recordamos las buenas conversaciones amistosas y a veces un poco graciosas de R.C. Sproul con su mejor amigo John MacArthur, ¿no es cierto? Respecto a todos estos temas que algún día entenderemos de una manera perfecta. Pero si la promesa de redención del pacto de gracia contenida en el pacto que Dios hace con Abraham era para él y para sus hijos, ¿en qué momento nosotros decidimos dejar de aplicar la señal del pacto ahora ya consumada en Cristo a nuestros hijos? ¿Cuándo dejaron de ser parte fundamental nuestros hijos de la promesa de salvación hecha en el pacto con Abraham? Y lo digo por lo siguiente, porque ustedes se van a encontrar constantemente en las cartas del Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, que una y otra vez se hace referencia a que todos nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. No dice que somos hijos de Moisés,
no somos hijos de la ley, de hecho ni siquiera dice que somos hijos de Cristo en el sentido teológico, sino que dice que somos hijos de Abraham, porque con él fue hecho el pacto de gracia, oficializado, por así decirlo, de tal manera que cuando Cristo viene, que es la circuncisión perfecta, Él quita el pecado no mediante la circuncisión humana, sino mediante el derramamiento de su sangre, y entiéndame que estoy hablando en términos espirituales, que ha sido derramada en nuestros corazones, en nuestra vida, y con cuyo sacrificio hemos sido lavados y limpiados. Así que el bautismo pasa a ser la señal, a reemplazar la señal de la circuncisión del Antiguo Testamento, como la señal del nuevo pacto, el bautismo. Y si es la señal del nuevo pacto, ya que Cristo dice vayan por todo el mundo y bautícenlo, ¿no es cierto? Bueno, ya que es la nueva señal del pacto, ¿en qué momento nuestros hijos dejan de ser merecedores de recibir la señal del pacto? Y estoy hablando de los hijos de los creyentes. Y recordarán los casos que Pablo ha hablado en Corinto, refiriéndose a un matrimonio donde uno de ellos no es creyente, pero el hijo es santificado ¿en quién? El hijo es santificado en el creyente, no que sea salvado, sino que están contenidas las promesas del pacto del papá o de la mamá creyente en él, de tal manera que a nosotros, los que, al menos los que tenemos esta postura presbiteriana reformada, creemos con una convicción firme en la palabra de Dios, eh, que nosotros debemos aplicar la señal del pacto, la nueva señal del pacto cumplido de Cristo en la cruz con nuestros hijos, porque esta señal contiene las promesas de salvación. No los salva, contiene las promesas porque una señal solamente apunta a verdades espirituales que no han sucedido, pero en las cuales creemos mediante ¿qué? Mediante el acto de la fe. Así que cuando bautizamos a nuestros hijos, porque Dios lo mandata, lo bautizamos con fe y nos comprometemos delante de Dios a mantener a nuestros hijos que han nacido, nuestro hijo, nuestra hija, a mantenerlos cerca del Evangelio, a instruirlos en la palabra de Dios, para que ellos comprendan que necesitan ser salvados, que son pecadores y que necesitan ser salvados, para que ellos, cuando tengan ya conciencia y razón, puedan voluntariamente eh, aceptar por fe la salvación que proviene de Jesucristo. Ok, yo sé que debería, me imagino que hay muchos de ustedes que estarán haciéndose miles de preguntas. Esto da para muchos, hermanos, podríamos estar un año hablando de esto, pero quería compartir con ustedes a grandes rasgos lo que nosotros creemos, ¿ya? Así que básicamente eso. Para terminar, yo diría, como porque alguien me preguntó por ahí, nosotros en nuestra postura presbiteriana reformada también somos credo bautistas, como los hermanos bautistas de la Alianza, pentecostales, centros bíblicos. También creemos lo que creen ellos, porque cuando llega una persona inconversa a nuestra congregación, nosotros no la bautizamos, no hasta que la persona realmente demuestra de que se ha convertido al Señor, que ha comprendido el Evangelio, y luego de eso tiene que ser discipulado, como nosotros decimos, tiene que pasar por el proceso de la catequesis para que comprenda bien las verdades del Evangelio, y luego él tiene que hacer una declaración en nuestra iglesia delante de toda la congregación de su fe, una declaración de fe eh, basada en los puntos principales de nuestros credos cristianos, ¿ya? Así que también pensamos lo mismo que nuestros hermanos bautistas,
que una persona inconversa no puede llegar y ser bautizada a menos de que crea primero, primero crea. Pero la diferencia está en que todos los hijos de los creyentes deben ser bautizados al nacer en obediencia por medio de la fe a las promesas contenidas en el pacto de gracia. Nuestros hermanos bautistas reformados, hay, yo diría que dos grandes líneas. Hay hermanos bautistas reformados que también bautizan, que son paido bautistas, bautizan a su hijo al nacer, y hay otros que no. Fundamentalmente, y para terminar lo digo, porque esto puede ser que quede un poco más claro, para el presbiteriano reformado, el pacto de gracia fue hecho con Abraham en Génesis, ¿ya? En cambio, para nuestros hermanos amados bautistas reformados, el pacto de gracia es hecho con Cristo cuando viene Cristo. Cuando viene Cristo, se cumple el pacto de gracia. Ahí está el pacto de gracia. Ahí lo ubican. Entonces, al ubicarlo ahí, obviamente, hay un corte respecto a la unidad y organicidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ya hay una separación. Entonces, obviamente que estas son las grandes posturas que hay respecto al bautismo. Y para terminar, mis hermanos, capítulo 2, recordar que estas cosas no pueden dividirnos, no pueden dividirnos. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ya sea que, hermano, tú creas que hay que sumergirse o que como nosotros hay que rociar agua o hay que derramar el agua sobre la cabeza de los creyentes, como sea, tenemos una misma fe, un mismo Señor, somos hermanos en Cristo. Muy bien. Paso al capítulo 3 rápidamente porque se nos ha ido el tiempo. El capítulo 3 no es tan complicado. Pablo, en vista de todo lo que les ha dicho en el capítulo 2, le dice, bueno, si han muerto con Cristo, han resucitado con Él, ahora han resucitado una nueva vida. Así que no pueden continuar viviendo la vida cristiana poniendo la mira en las cosas de la tierra. El corazón ya no tiene que estar acá, no tiene que obsesionarse con los atractivos de la tierra, sino que nuestro corazón tiene que estar siempre conectado a donde está nuestro Señor, y nuestro Señor está a la diestra del Padre. Entonces Pablo dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá arriba, hablando espiritualmente, y hablando literalmente también, se encuentra nuestro amado Señor, quien nos provee de todas las riquezas espirituales para poder vivir hasta que Él venga. Así que esta alusión que hace Pablo al hecho de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, nos recuerda que Cristo es rey, no es alguien que va a ser coronado rey. Cristo es rey, ¿ya? Y como rey nosotros podemos tener tranquilidad, confianza en que Cristo es el que gobierna todas las cosas. ¿Ya? Pablo luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué difícil es esto, mis hermanos. Es la lucha, es la peor lucha que tiene la iglesia de Cristo en la tierra, eh, porque nos dejamos alucinar por tanta información que el mundo nos da en las redes sociales, en la televisión, las amistades, los compromisos, los estudios, el trabajo, tantas cosas que quieren, que Satanás nos ofrece a través del mundo para poder distanciarnos de nuestro amado Señor, para que desconectemos nuestra mira de lo que realmente importa. Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, es claro, eh, nada podría separarnos del amor de Cristo, nada podría hacer que pudiéramos perder nuestra condición de hijo. Y si bien es cierto, pasamos momentos difíciles y somos atacados, eh, o muchas veces pasamos por crisis de fe, sin embargo,
estamos seguros porque estamos escondidos en Cristo. Y luego dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Rápidamente un comentario de esto, y con eso yo creo que voy a terminar. Eh, lo que el mundo ve en la iglesia de Cristo actualmente en el mundo no es lo que realmente va a ver cuando Cristo venga a inaugurar su reino, a consumar su reino, perdón, a consumarlo, sino que cuando Cristo venga a consumar su reino, nos van a ver como realmente somos. Y por ahora esta santidad está escondida momentáneamente, temporalmente, con Cristo en Dios, hasta que Cristo venga. Cuando Él venga, el pecado va a ser absolutamente absorbido, quitado, desechado de nosotros. Vamos a tener cuerpos glorificados como el de Cristo. Ya no vamos a tener relación con el pecado, eh, y vamos a ser eh, plenamente santos, plenamente puros, para poder tener comunión eterna con nuestro gran Dios y con nuestro amado Señor Jesucristo. Así que a eso se refiere Pablo. Por lo tanto, dice Pablo, hagan morir todo lo terrenal en vosotros. Y cuando nosotros vemos la palabra griega acá, ahora ya creo que se nos fue el tiempo, pero esta palabra griega acá tiene la connotación de mortificar. No es solamente que nos consideremos, porque, miren, déjenme rápidamente la Biblia de las Américas, que a mí me gusta mucho. Todas las Biblias tienen alguna ventaja y desventaja. La Biblia de las Américas en el versículo 5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Y la verdad de las cosas es que cuando uno lee en griego este versículo, el sentido dista mucho, está muy lejos de que Pablo nos llame a considerar a los miembros de nuestra carne como muertos. La palabra que usa en el griego es mucho más fuerte. Déjenme ver si logro volver a la del 60. La palabra que usa en el griego acá, la Reina Valera, está mucho más cerca porque dice, hagan morir. Ven, hacer morir a alguien significa que tú tienes que tomar parte activa en ese asesinato. Si alguien nos dice, mata a ese, tú tienes que tomar parte activa, tomando un cuchillo, enterrándosele, disparando, no sé. Pero este verbo, este término, significa que tenemos que mortificar. Ese es el significado real. Por eso es que es tan importante, sería muy lindo que cada uno de ustedes pudiera tener acceso al famoso libro La mortificación del pecado de John Owen, porque él se explaya en este término griego, haciéndonos ver de que lo que Dios nos demanda a nosotros es que hasta que Él venga nosotros tenemos que mortificar, tenemos que molestar a nuestra carne, no dejarla encerrada solamente, sino todos los días ir y pegarle unos espadazos, o tomar un cuchillo y estar sometiéndola constantemente, humillándola constantemente, matándola constantemente, mortificándola, para que entienda de que nosotros somos libres de ella. ah, y la única manera de hacer morir, de mortificarla, es volviendo a lo que él dice en el verso 1, viviendo nuestra vida con la vista puesta en Cristo. Y luego todo lo que ustedes vayan a leer más abajo tiene que ver con esto. Dice vestidos, ¿no? Como escogido de Dios, santo y amado, etcétera. Es decir, tenemos una nueva vida y esa nueva vida tiene que ser puesta en práctica. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz.